Abrimos nuestras vidas en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Y esta noche vamos a continuar porque la semana pasada no terminamos este mensaje titulado La edificación, resultado de los dones. La edificación, el resultado de los dones. En el capítulo 2, hermanos, vimos la semana pasada y repasamos que Pablo corrige el abuso que estaba ocurriendo dentro de la iglesia sobre este tema de los dones. Había un abuso que Pablo corrige y era un abuso no solamente en el que las personas al parecer buscaban esos dones más espectaculares, esos dones más llamativos, sobrenaturales, sino que también en medio de la iglesia se encontraba un ambiente de menosprecio entre algunas de las personas que menospreciaban el don que Dios les había dado. Decían, como yo no soy cierta parte del cuerpo, entonces no soy parte del cuerpo. Pero también habían otros que menospreciaban los dones que otras personas habían recibido de parte del Señor y decían, pues como ese no es tal cosa, no puede ser parte del cuerpo. Pablo afirma que Dios da a cada uno como Él quiere. El don que Dios quiere darle a cada uno, el Señor lo da, y que cada don es necesario dentro de la iglesia. Ahora hemos estado entre dos ámbitos o dos posturas que no son doctrinas esenciales del cristianismo. Hay aquellos que son cesacionistas, que dicen que los dones sobrenaturales ya han cesado, que solamente estuvieron activos en el tiempo cuando el evangelio se empezó a predicar, y era con fin de que le diera autoridad, le diera credibilidad al evangelio que se estaba predicando. Entonces vemos este lado que cree que esos dones sobrenaturales aún ya no están activos dentro de la congregación, como están los continuistas que creen que esos dones sobrenaturales aún siguen en operación o se siguen practicando en medio de la congregación. Y hemos dicho, hermanos, ya sea que usted sea cesacionista o continuista, hay ciertos elementos que dentro de la congregación tienen que existir. Si es continuista, la palabra del Señor claramente nos dice que no debe de hablarse, nadie debe de hablar lenguas, a menos de que haya interpretación. Sobre todo, hermanos, tenemos un Dios que es un Dios de orden, que Pablo dice, si vas a hablar en lenguas, mejor cállate la boca, si no va a haber interpretación. Puede entrar una persona que es nueva, y si escucha esa palabrería que no es entendible, esas lenguas, como describe la Biblia, angelicales, entonces esa persona podrá salirse y decir, ahí en esa reunión, en ese lugar, solamente habían personas que estaban fuera de sí. Mientras que si hay interpretación, Dios incluso puede usar ese momento para revelar algo que solamente esa persona sabía, y esa persona podrá decir, aquí en verdad está Dios. El capítulo 13 entramos después viendo cómo el apóstol Pablo nos dice que el fundamento de toda práctica, de todo deseo, debe de ser el amor. Incluso él termina el capítulo 12 como haciendo un llamado, una advertencia o una corrección a la iglesia, porque la iglesia en el estado que estaba buscando esos dones más llamativos. Y entonces Pablo le dice, mas yo os muestro un camino más excelente. Y entramos al capítulo 13, y el capítulo 13 nos habla de ese amor ágape, no un capítulo que debe de usarse porque el contexto no es el amor entre un matrimonio, es el amor que debe de reinar dentro de una congregación, porque es el amor que refleja el amor a Dios. Y vimos cómo el amor es central, es permanente. Y vimos las características del amor en ese capítulo 13. Entonces, Pablo termina el capítulo 12 diciéndoles, ustedes les llama la atención porque están buscando esos dones más llamativos. Les enseña este camino más excelente, que es el camino del amor. Ahora en el capítulo 14, Pablo les dice que rueguen, que pidan esos dones espirituales.
pero ya con una visión, una perspectiva corregida, no de la misma manera como estaba operando en la iglesia de Corinto. El capítulo 14, hermanos, entonces el apóstol Pablo vuelve a estos dones espirituales y dijimos, no se desvió de tema en el 13. Todo es un conjunto, como si fuera una mini sección dentro del capítulo 13, hablando de los dones espirituales, amor y otra vez dones espirituales. Él quería que la base de todo don espiritual fuera el amor. En este capítulo 14, hermanos, Pablo menciona que hay lenguas y profecías como dones espirituales. Pero Pablo pone la profecía como un don que edifica a la iglesia. Y si usted mira los versículos del 1 al 19, usted va a ver que este es un tema que se repite más de una vez: la edificación, edificar. Entonces el punto aquí, comenzando el capítulo 14, es de que no debemos de desear ninguna otra cosa más que para desear esos dones para que sea edificada la iglesia. Ya hemos pasado por el capítulo 13, el capítulo del amor, y ahora el apóstol Pablo con esa perspectiva, con esos lentes que nos hemos puesto ahora del amor, podemos considerar, ok, los dones que yo deseo que Dios me dé, los dones que yo le voy a pedir al Señor, siempre serán con la intención de que la iglesia sea edificada. Entonces Pablo pone la profecía como un don que edifica a la iglesia, mientras que las lenguas no producen lo mismo. O sea, los dos son dones espirituales, pero Pablo dice, uno es de mayor beneficio, de mayor edificación en la iglesia, y esa es la profecía. Porque la profecía se puede, y él termina este pasaje del 1 al 19 diciendo, yo prefiero hablarles 5 palabras que sean inteligibles, que se puedan entender, que sean de claridad, donde usted y su mente pueda ser edificado, que hablar miles de palabras en esas lenguas angelicales, que al final sí, las lenguas angelicales, dice el apóstol Pablo, nos enseña que edifican al espíritu, pero nuestro razonamiento, nuestro entendimiento quedará sin ser edificado, sin ser ministrado. Y hermanos, tenemos a un Dios que es un Dios de razonamiento, un Dios que quiere que usemos el raciocinio. Es por eso que no creemos que es bíblico cuando una iglesia de repente empieza a, entre comillas, manifestarse los dones espirituales, y de repente hay correderas por todos lados, hay un desorden y personas cayéndose y personas gritando y convulsionándose. No creemos que eso sea bíblico, porque claramente la Biblia nos da un ejemplo de que eso no es. El Señor quiere que usemos raciocinio, quiere que entendamos la profecía. Y dijimos también la semana pasada que en este momento, yo no soy profeta, hermanos, pero cualquier persona que se pare acá al frente y que hable palabra de Dios, como lo estoy haciendo ahorita, está haciendo profecía. La profecía es proclamar la verdad del Señor. Y esta palabra es ¿qué? Verdad. Y cuando hablamos la palabra, la hablamos como verdad. Dijimos que la profecía en forma de predicación no podemos considerarla como un acto inerrante, porque yo soy humano. Yo le pido al Señor que Él me use, que yo pueda hablar aquí solamente palabra de Él, y que lo haga de la manera más fiel, más respetuosa, con el más temor delante de Dios. Pero al fin pues soy humano y de repente puedo decir cosas que espero que no, pero puedo decir algo que no necesariamente sea algo contra la Biblia, pero que no sea que si empiezo a inyectar mis pensamientos, mis preconcepciones, diferentes cosas que me han influido a mí, puedo de repente empezarme a salir. Pero cuando un predicador predica la palabra fielmente, está profetizando, está declarando la palabra de Dios. Entonces en el capítulo 14 vemos que así como el amor fue central en la enseñanza de Pablo, en el capítulo 13 ahora la edificación de la iglesia es el enfoque. Y la otra vez fuimos a través de los primeros 5 versículos, que lo voy a hacer así a manera de repaso. Vamos a ir rápido por los versículos 5 porque queremos llegar al 6 y en adelante hasta el 19, que es donde nos quedamos la última vez. Vamos a orar.
Dios eterno, te damos gracias porque eres bueno y maravilloso, Señor. En ti dependemos, de ti dependemos, Señor, en todo lo que se haga, Padre. Yo te pido, Señor, que tú uses este vaso de barro, Señor, para que tu gloria, tu nombre sea exaltado en esta noche. Que podamos, Señor, examinar tu palabra, recibir la instrucción que tu palabra nos da, para poder, Señor, crecer, para poder ser edificados, Señor, para poder razonar y aplicar la palabra, Señor, tuya en nuestras vidas. Señor, que podamos honrarte a través de esta exposición de tu palabra, Señor. Dame lo que no tengo para hacer lo que no puedo, Padre. Danos a todos lo que no tenemos para poder hacer lo que no podemos hacer sin tu ayuda, Señor. Ayúdanos a crecer. Que esta iglesia, Señor, sea edificada por tu Santo Espíritu mientras estudiamos tu santa, bendita y eterna palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos los primeros 5 versículos, hermanos. En este primer punto el anhelo debía ser la edificación. Y dice, procuren alcanzar el amor. Obviamente está saliendo del capítulo 13 donde habla del amor. Dice, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Primero es el amor, ya teniendo el amor como base, entonces deseen estos dones espirituales. Sobre todo, dice Pablo, que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, dice el apóstol Pablo. Pero aún más que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces vemos aquí en el primer versículo, hermanos, que el apóstol Pablo nos dice que debemos de procurar el amor. En 1 Corintios 16:14 dijimos que dice la palabra que todas las cosas que hacemos deben de ser hechas ¿en qué? En amor, en amor. Debemos de procurar, debemos de seguir. Nos dice el apóstol Pablo y dijimos que este verbo, hermanos, de procurar o de seguir, depende de la versión que usted esté leyendo, es un verbo imperativo en tiempo presente. Esto quiere decir que debemos de hacerlo como una orden de Dios, porque es imperativo. Y en el tiempo presente quiere decir que debemos de hacerlo continuamente. Procurar, dice el primer versículo, procuren alcanzar el amor. El amor debe ser, hermanos, el motor por el cual hagamos las cosas. Primeramente es un amor a Dios, ¿estamos de acuerdo? Y después del amor a Dios, que debemos de amarlo a Él sobre todas las cosas, el amor por nuestro prójimo. Y también yo diría, hermanos, ahora el amor a la familia de Dios, que es la iglesia, que viene siendo parte de esa categoría de prójimo. Entonces debemos de procurar algo que se tiene que hacer de manera continua y con determinación. Está recalcando lo que ya nos dijo en el capítulo 13. Pero también dice que deseemos ardientemente los dones espirituales, pero hace distinción en la profecía. Entonces Pablo, hermanos, no está desalentando a los hermanos en Corinto de que no pidan o que no busquen o deseen estos dones espirituales. Recordamos que ellos estaban usándolos incorrectamente, no los habían abusado más bien. Y ahora ya el apóstol Pablo, con esta corrección que les ha hecho, él dice que debemos de desear ardientemente los dones espirituales. Y hace esta distinción en la profecía. Entonces, procurando el amor, hermanos, como prioridad, el amor. Pablo también de manera imperativa y en verbo presente, igual como lo hizo con el amor, les dice que anhelen ardientemente los dones espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esos dones espirituales son los que edificarán la iglesia, son los que traerán beneficio a la iglesia. Entonces deseamos eso. Y hermanos, pedirle al Señor algo así es muy diferente a pedirle algo para usted mismo.
Podemos pedirle al Señor que nos bendiga, que nos abra las puertas para esto o para lo otro, cosas que quizás hemos estado orando por mucho tiempo. Pero qué maravilloso es, hermanos, cuando una persona pone al lado sus necesidades y pide a Dios para ser de edificación a los hermanos. Le pide esos dones espirituales. Eso es una muestra de amor, hermanos. Que usted ponga sus necesidades a un lado y le pida a Dios por su hermano, indirectamente, cuando le pide a Dios que Dios le provea esos dones espirituales que serán de beneficio para nuestros hermanos. Sobre todo el don que debían desear, dice el apóstol Pablo, es la profecía. Y en el capítulo 12 ya nos dijo que Dios da a quien quiere como Él quiere, ¿verdad? Nos dice que cuando uno menospreciaba el don del otro porque se sentía autosuficiente, o cuando el otro se sentía insuficiente, Pablo les corrige. Dios da a quien quiere el don que Él quiere. Él da el don que Él quiere. En el capítulo 12 ya nos dijo esto el apóstol Pablo. Entonces, de este versículo, ahora que estamos viéndolo aquí en este capítulo, podemos entender que podemos y debemos pedir, sabiendo que al final Dios sabe mejor que nosotros. ¿Cuántos saben que Dios sabe mejor que nosotros? Que nosotros podemos pedirle al Señor cosas que en nuestra mente, en nuestra proyección, perspectiva, parecieran cosas que podían ser beneficiosas. Incluso uno pudiera decir: Señor, si tú me dieras este don, yo pudiera ser de edificación para la iglesia. Y no estaría pidiendo egoístamente, sino que estaría pidiendo con esa base del amor. Pero a lo mejor el Señor no quiere ese don porque Él sabe mejor. Él es el que da a todos como Él quiere. ¿Y por qué debían de buscar el don de profecía? Vemos el versículo 2, la respuesta de esta pregunta. El que habla en lenguas no habla al hombre, dice. Pues el don de lenguas habla cosas que solo Dios entiende, pues habla lo que para el hombre es un misterio. Entonces es por eso que nosotros, aunque en este pasaje que estamos estudiando, el apóstol Pablo usa como ejemplo las lenguas humanas, los diferentes lenguajes, o vamos a llamarles idiomas para que no confundir las dos cosas. Él va a usar ejemplo de idiomas. Pero aquí, hermanos, creemos que el apóstol Pablo no está hablando de idiomas como esos idiomas que se manifestaron en el libro de Hechos capítulo 2, cuando en el aposento alto fue derramado el Espíritu Santo y hablaron diferentes lenguas, y otras personas de otros lugares escuchaban que las personas estaban hablando en la lengua de ellos. Dios hace eso también. Pero creemos que las lenguas espirituales de la cual Pablo está ahora hablando son esas lenguas angelicales que si usted es cesacionista, usted dice eso ya no existe hoy, el día de hoy eso ya pasó. Si usted es continuista, usted dice eso todavía sigue en operación, y no se va a pelear el continuista con el cesacionista, porque no es una doctrina de primer orden. Pero el apóstol Pablo dice que el que habla en lenguas no habla al hombre, sino que le está hablando a Dios. Entonces deseen mejor, antes que el hablar en lenguas, el don de profecía. El desear hablar en lenguas, hermanos, podría ser una petición a Dios, buscando lo espectacular, buscando el enfoque en ellos mismos. Esta podría ser una petición que no era caracterizada por el amor. Si ellos pedían esto de lenguas, pero al pedir la profecía estaban pidiendo por los hermanos, para la edificación de los hermanos. Porque debían de buscar la profecía, el don de profecía. El versículo 3 nos da la respuesta. La edificación de la iglesia es la razón por la cual debían pedir el don de profecía. ¿Qué quiere decir de edificación? Edificación es crecimiento. Usted sabe que a este lugar, ¿cómo se le llama? Un edificio. Edificación es una construcción, algo que se levantó, algo que aumentó en tamaño. Se tomaron diferentes elementos más pequeños, diferentes, y se fueron juntando como ladrillos y cemento y cables y todo lo demás que requirió la construcción de este lugar. Y fue edificándose, fue creciendo hasta llegar a ser un lugar completo,
con paredes, con luz, con plomería, con las ventanas para dejar la luz entrar, la luz natural. Vemos cómo este edificio es edificado, es construido. Entonces, que una iglesia sea edificada quiere decir que una iglesia va a crecer. Va a crecer. Hermanos, no queremos ser una iglesia que crezca en número, pero que se mantenga bajita de estatura, espiritualmente me refiero. Queremos ser una iglesia que sobre todo busquemos ese crecimiento espiritual, que seamos edificados, que haya un crecimiento, que la iglesia se fortalezca cada día más, que la iglesia pueda mejorar en su espiritualidad, que empecemos a ver las cosas maravillosas que Dios puede hacer, aunque la iglesia no crezca a grandes números, pero que haya crecimiento vertical, aunque no haya crecimiento horizontal. Amén. Aunque no haya mucho, estamos de acuerdo, hermanos. Estamos de acuerdo que es más importante el crecer verticalmente, el poder conocer más a Dios, poderlo reflejar de una mejor manera. Ese es ser edificado, que la iglesia sea edificada. Es la razón por la cual debían pedir el don de profecía. Y algunas observaciones, hermanos, que hicimos. Aquí Pablo parece estar enfocándose en la profecía no predictiva, hermanos, como esa profecía que en otros lugares encontramos en la Biblia, como el libro de Apocalipsis, que el libro de Apocalipsis habla de la escatología, de todos los acontecimientos que ocurrirán en el fin, ¿verdad? No está hablando, como otro ejemplo que vemos en la Biblia, cuando Pablo, antes de naufragar, él dio esa predicción de que todos los que estaban presentes en esa embarcación ninguno iba a perder la vida. Esas son profecías predictivas. El apóstol Pablo en este momento pareciera estar hablando no de ese tipo de profecía predictiva. Y dijimos la semana pasada también que el apóstol y el profeta son puestos o posiciones dentro de la congregación que hoy en día ya no están en operación. Y en otras ocasiones, por ejemplo, cuando dimos el libro de Efesios, pudimos entrar e indagar más a fondo y dar más ejemplos de por qué creemos eso, que la Biblia lo dice, con mucha certeza, hermanos, creemos eso. Hoy no tenemos el tiempo, pero hoy en día ya el profeta, el apóstol, ya no. Hay personas que profetizan cuando predican la palabra, pero no se les dice profetas. Hay personas que son enviadas a diferentes países a predicar, a diferentes regiones del mismo país, son enviados a predicar, están ejerciendo como un llamado apostólico o con influencia apostólica, pero no son apóstoles, no se les llama apóstoles el día de hoy. Entonces la predicación de hoy es como dijimos, es una forma de profecía. Y vimos el versículo 4, que las lenguas solo edifican a la persona que las habla. Así dice el apóstol Pablo. Sí es edificante, hermanos. Las lenguas, el hablar lenguas angelicales es edificante, pero es edificante para la persona nada más. No es edificante para las otras personas, porque usted escucha hablar a una persona, digamos, ahora usemos el ejemplo de un idioma. Si empezamos aquí y yo empiezo a hablar francés, bueno, quizás no es el mejor ejemplo porque hay algunas palabras que el francés y el español tienen similitudes, como decir el portugués también. Pero digamos que yo empezara a hablar hindi, usted no entendería. Yo puedo decir y dar una exposición de la palabra del Señor que sea inspirada por el Espíritu Santo, que hable de las verdades grandes del Evangelio y de las promesas de Dios en un lenguaje que usted no entiende, y yo voy a entenderlo, mi mente va a ser edificada, mi espíritu va a ser edificado, pero ustedes se quedarán sin entender. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que la profecía edifica a todos, y por eso debemos de desear la profecía. En el versículo 5 también vimos que Pablo expresa un deseo, hermanos, que todos hablaran en lenguas. O sea, él está diciendo, no es que ese don espiritual no sea bueno, es espiritual al fin. El Espíritu es el que da ese don de lenguas. Él deseaba que todos hablaran en lenguas, pero para él hay un deseo aún más que profeticen.
Y aquí no hay exclusividad, hermanos. Este no es un deseo de exclusividad como lo que vimos en Números 11, cuando 70 ancianos profetizan. Luego 2 hombres en el campamento profetizan también, y Josué va con Moisés y le dice: Moisés, deténlos que están profetizando. Y Moisés contesta: ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo, dice Moisés, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces el apóstol Pablo claramente nos está diciendo que a menos de que estas lenguas espirituales se interpreten, entonces el don de lenguas, a menos que las interprete, entonces el don de lenguas está bien. Y cuando menciona aquí que el que profetiza es superior, hermano, no se refiere al instrumento humano. Estamos claros con eso, ¿verdad? Es que el que profetiza es superior a otras personas que tienen otro don diferente. No está diciendo el apóstol Pablo aquí eso. Más bien él está confirmando lo que ya viene diciendo. La profecía es de mayor beneficio que el que tiene el don de lenguas. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo con el versículo 5. Entonces el amor, hermanos, terminamos diciendo la semana pasada, debe ser nuestra motivación siempre. Cuando actuamos en amor, los dones que desempeñamos resultan en el bienestar general de la iglesia. Somos edificados mutuamente. Hay una edificación general entre la congregación. Amén. Entramos a los versículos 6 al 12, hermanos, con el segundo punto: ejemplos para aumentar el entendimiento. Dice: ahora bien, hermanos, si voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o la arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Versículo 9. Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire, dice el apóstol Pablo. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para otra vez ahí está esa palabra, la edificación de la iglesia. Entonces, ahora bien, ya que les he dicho esto, es lo que quiere decir. Ahora bien, ese es importante. Ya que les he dicho esto, o ya que entienden esto, él invita a los hermanos a imaginarse. Como que yo les dijera ahorita en este momento: cierren sus ojos, imagínense que llega el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, el apóstol que recorrió todo ese mundo viejo en aquel entonces, predicando la palabra, plantando iglesias, yéndose a otros lugares a plantar iglesias, regresando a las iglesias para ver cómo estaban, escribiendo cartas. Imagínense que ese mismo Pablo llegara a esta iglesia de Refugio y de Gracia. Usted diría: wow, el apóstol Pablo está aquí, ¿verdad? Hoy en día no creo que hay ninguna persona que podemos comparar con el apóstol Pablo. No, de hecho no lo hay. Pero hay personas, por ejemplo, que admiramos, ¿no? Que de repente dijéramos: hermanos, el pastor Sugel Michelén va a estar aquí con nosotros este domingo. El pastor Miguel Núñez va a estar aquí este domingo. Uno diría: wow, que viniera. Pero qué triste sería que llegara Sugel o que llegara Miguel a este lugar a predicar y nos predicaran en un lenguaje o en un dialecto que nosotros no entendemos. Eso no nos daría ningún beneficio, no nos aprovecharía, no habría edificación para nosotros. Entonces el provecho les vendría si Pablo, ahora volviendo a Pablo, les hablaba, él usa las palabras revelación, conocimiento, profecía, enseñanza. Revelación, conocimiento, profecía, enseñanza. Y yo los agrupé así específicamente: revelación más conocimiento, profecía más enseñanza. Pareciera como que el apóstol Pablo aquí nos quiere decir algo. La revelación y el conocimiento, hermanos, apuntan a algo
interno, algo que el Espíritu Santo es el que da esa revelación, es el que da ese conocimiento. Y la profecía y la enseñanza apuntan a una actividad externa, lo que se mira por fuera. La profecía, el que predica; la enseñanza, el maestro que enseña. Se escucha o es una actividad externa. Y yo creo que son pares que contienen una relación entretejida, hermanos. Se necesita de revelación, por ejemplo, y eso lo mira uno, revelación como el primero del primer par, y luego mira la primera palabra del segundo par, la profecía. Se necesita revelación para profetizar. Y también se necesita conocimiento, que es la segunda palabra del primer par, para enseñar, que es la segunda palabra del segundo par. Entonces él dice, necesita mejor que haya revelación y conocimiento para que haya profecía y enseñanza. Los versículos, hermanos, 7 al 10, Pablo nos da ejemplos para ilustrar lo que él viene diciendo. Y él está diciendo que es importante que entendamos lo que se habla, que lo que se habla, lo que se lleva a cabo sea inteligible. Él usa esa palabra en la Nueva Biblia de las Américas. En el versículo 7 él usa un ejemplo de música, instrumentos, flauta y arpa, por ejemplo. Posiblemente, hermanos, estos eran instrumentos que se usaban en la congregación en aquel entonces, no estoy seguro. Pero el músico debe tocar con habilidad, hermanos. El músico debe de saber combinar notas de tal modo que cuando escuche ese instrumento tocándose, sea agradable al oído. Si aquí yo le pido a uno de ustedes que no sabe tocar el piano o la batería, que pasen al frente y por favor que oren al Señor para que Dios en ese momento les dé la habilidad, y no les da la habilidad y ustedes pasan y empiezan a moverle a las teclas, ustedes no van a saber qué tecla va con cuál otra tecla para hacer un sonido que agrade al oído. Hay claramente dones que el Señor ha dado a ciertas personas. Y las personas, y hermanos, el día que llegó el hermano Gabriel, yo me hice a un lado, porque hay que darle el lugar a las personas que tocan mejor. El hermano Adolfo nos está ayudando esta noche, y si él pudiera ayudarnos todas las noches, él toca mejor. Yo le concedería el lugar, pero pues él nos visita, él está como un músico de visitante en esta noche. Amén. Pero cuando él toca, él sabe lo que está haciendo. Hay personas que tienen ese don, hay personas que no lo tienen. Entonces, si no tiene usted ese don, usted no puede acercarse a tocar el arpa o a tocar ni siquiera tocar las cuerdas vocales que ya usted trae. ¿Cuántos conocen a Andrés? Andrés, el hijo de los hermanos Troncoso, tiene una voz privilegiada. Sabe tocar diferentes instrumentos. Y no solamente los sabe tocar, no solamente, este es do, y este es re, y este es... Él sabe tocarlo de una manera habilidosa. Él tiene ese don que si él está en la iglesia, pues le damos la oportunidad. Si él va a otra iglesia, pero de hecho él sirve en una iglesia cantando todos los domingos. Y tiene una voz que ustedes no han escuchado, pero tiene una voz... como si fuera un cantante de ópera, fuerte, muy habilidoso. Y cuando uno lo escucha, uno dice, ay, qué bonito se escucha. Le pega las notas donde tiene que pegarle, mueve su voz como debe de moverla, etc. Y a uno le agrada eso. Pero otra persona que no tiene esa habilidad de cantar, póngase a cantar, hermanos, y yo creo que... Bueno, ya no digo nada. El músico debe tocar con habilidad, de tal modo que ese instrumento sea agradable al oído de las personas. Si no, hermanos, ¿de qué sirve? ¿Verdad? Tenemos un piano, no es el piano más caro. El hermano el domingo trae pianos que son carísimos, pero ¿de qué sirve que compre pianos carísimos si la persona no sabe tocarlo, verdad?
En el versículo 8 él usa otro ejemplo. El ejemplo de la trompeta, hermanos. La trompeta, acuérdense que era el instrumento que se usaba en los tiempos antiguos para hacer el ejército marchar. Y la trompeta daba toques distintivos para poder dar el mensaje al ejército y que el ejército ya se moviera, se detuviera, caminara más rápido, se fuera con todo lo que tiene. Daba instrucciones. Entonces el apóstol Pablo usa este ejemplo de la trompeta que se usaba para movilizar el ejército. Pero la trompeta debería de escucharse y también de dar un sonido con notas específicas que el soldado pudiese reconocer. Porque si a mí me dan esa trompeta y yo me pongo a tocarla, yo no sé tocar trompeta. Le voy a soplar con todas las fuerzas de mis pulmones y ni siquiera va a salir el sonido apropiado. Y mucho menos los tonos que van a dar el mensaje indicado para que ninguna persona haga cualquier cosa. No va a ser inteligible ese sonido de esa trompeta para un ejército. Ese es un ejemplo que está usando el apóstol Pablo. Si no se sabía tocar para dar la orden específica, el ejército no entendía qué hacer. Y un ejército sin dirección, hermanos, es un ejército que peligra, ¿verdad? Es un ejército ahora sí más bien como desorganizado y sin ser usado de la manera más efectiva. El ejército puede traer la mejor maquinaria, los instrumentos de más alta tecnología, pero si se enfrenta a un ejército inferior sin tanta tecnología, pero bien organizado y bien movilizado, ese ejército inferior, entre comillas, puede incluso ganarle a ese otro ejército. Entonces, aquí está hablando el apóstol Pablo, el punto es que haya inteligibilidad, que haya entendimiento. Por eso dice, profecía, mayor edificación, mayor provecho que las lenguas. Amén. Versículo 9. Entonces, para que los hermanos en la iglesia de Corinto, leámoslo de nuevo el versículo 9, que dice así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Si no es así, si no hay inteligibilidad en lo que la persona está diciendo, entonces, si solamente son lenguas espirituales que nadie entiende, están hablando al aire, están hablando, sí, hay edificación para la persona, para el espíritu de la persona, pero no hay edificación, la edificación que es una edificación mutua y general en la congregación. Entonces el apóstol Pablo usa un ejemplo más en el versículo 10, hermanos. Y dice que en el mundo hay variedad de idiomas, ¿verdad? En el mundo, hermanos, hay aproximadamente 7,000 diferentes idiomas. Y algunos de esos tienen diferentes dialectos. O sea que hay una cantidad grande de idiomas. Y obviamente, ¿cuántos se conoce usted de esos? ¿Se conoce uno? ¿Se conoce varios? Esos idiomas, hermanos, o dialectos de todo el mundo, de todos estos, todos tienen un significado. Si usted se pone a hablar con un hermano que se llama Enrique, que de hecho lo acabo de ver hace un par de días, él sabe hablar maya, y todas las palabras que él dice tienen significado, pero no le entiendo yo nada de lo que dice. Yo tengo que meterme a Google y buscar el translator para como mandarle algo como un buenos días, pero en el idioma maya, y que él se quede sorprendido que le estoy mandando algo así. Pero al final, si Google me mintió a mí, yo le mando lo que Google me dijo que dijera, y yo no voy a saber si Google está en lo correcto o no. Entonces, aproximadamente 7,000 lenguajes en el mundo. Pero si me habla alguien en mandarín o en árabe o en hindi, hermanos, yo no voy a entender. Y no entender es causa de frustración. El versículo 11 nos dice, entonces, si no entiende lo que las lenguas espirituales están diciendo, es como si un extranjero llegara a predicar, dice el apóstol Pablo.
De nada aprovecharía si un hermano japonés llega a este lugar y nos da un mensaje conmovedor, lleno de grandes promesas espirituales, dirigido por el Espíritu Santo, si no lo vamos a entender. Al final de este pasaje él dice: prefiero 5 palabras inteligibles, entendibles, que 10,000 palabras en lenguas espirituales. Entonces, el versículo 12, Pablo vuelve al estado actual de la iglesia en Corinto, hermanos. Ellos anhelaban los dones espirituales. Entonces, ya que los anhelaban, Pablo les dice que deseen, que procuren los que edifican a la totalidad de la iglesia, hermanos. Recordemos que ese es el punto principal de estos versículos del 1 al 19. Que lo que hagamos sea para edificación. Cualquier cosa que hagamos, sean cosas que hagamos en lugares que son altamente notables como este o como ese, o sean cosas que hagamos detrás del telón, que nunca nadie, a lo mejor nunca nadie se va a dar cuenta que usted hizo algo para la obra, pero a través de ese don que Dios le dio a usted, usted lo usó para servir a la congregación y edificar a la congregación. Y eso puede ser de diferentes maneras, hermanos. Posiblemente usted sea una persona que me ayude a corregir un documento de política de aquí de la iglesia. ¿Cómo se va a hacer, digamos, el cuidado de niños? ¿Cómo vamos a desempeñar el cuidado de niños? Que tienen que haber 2 personas siempre presentes, que nosotros no vamos a llevar a los niños al baño, etcétera, etcétera. Usted puede que me ayude a corregir o me puede decir: mire, hay un punto ciego aquí y usted está ayudando, está usando el don que Dios le ha dado para edificación de la iglesia, y la gente a lo mejor nunca se da cuenta que usted lo hizo, pero lo usó para la edificación de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo dice que todo lo que hagamos procuremos que sea para la edificación de la totalidad de la iglesia. El consejo de Pablo es que ellos deben de destacarse por practicar los dones espirituales que han recibido para la edificación de la iglesia. Hermanos, al igual en nosotros, el amor debe ser nuestra base, el fundamento. La edificación debe ser el resultado, no la autoexaltación, sino la edificación mutua al usarse los dones que Dios nos ha dado a cada quien. Para terminar en esta noche vamos a ver los versículos 13 al 19. La inteligibilidad es necesaria para la edificación. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y termina diciendo en el versículo 18 y 19: doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, dice él, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que instruir también a otros, también a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. Si alguien tenía el don de lenguas, Pablo lo anima a orar para que éstas se puedan interpretar. Aquí no es claro si el apóstol Pablo está diciendo que el mismo que habla en lenguas debería orar también para que él las interprete, aunque pareciera ser así. Pero ese no es el enfoque aquí. El enfoque es que sean entendibles, que sean claras lo que se pueda hablar. Entonces entendemos por el contexto que las lenguas se refieren a lenguas espirituales, hermanos. Pues el que habla esas lenguas se comunica con Dios, dice al principio del capítulo.
Entonces, esta inteligibilidad, ¿qué es lo que quiere decir esto? La inteligibilidad es algo que se puede comprender, algo que es comprensible, entendible, algo que es claro. Dice, porque si yo oro en lenguas, no es que Pablo orara en lenguas, sino que es una cláusula condicional que él está haciendo. Si él lo hiciera, su espíritu estaría orando, pero él quedaría sin provecho, sin entender. Él mismo, su entendimiento quedaría sin fruto. Ese tipo de oración no es para la reunión pública. Entonces, usted es continuista, usted cree que los dones espirituales siguen en operación, hable en lenguas en su casa. Métase en oración, cierre la recámara, la puerta de su recámara, cierre la puerta de su closet y clame a Dios allí, ore. Pero aún allí, hermanos, aún allí, en la soledad, en su privacidad, es mejor orar con inteligibilidad. Porque no solamente, para que no solamente su espíritu sea edificado, sino también su mente rinda fruto. Aún ahí. Es por eso que él dice en los versículos 14, el 15. Entonces, ¿qué? Dice, oraré con el espíritu. Él no está eliminando el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Que haya inteligibilidad. Pablo exhorta a orar con el espíritu y el entendimiento, a cantar con el espíritu y el entendimiento. Al orar o cantar se deben de usar palabras entendibles para que resulte en una edificación del cuerpo. Por ejemplo, hermanos, la mente debe estar bien consciente cuando canta. Si no, ¿cómo puede ser edificado? Debemos estar conscientes de lo que cantamos, en lo que estamos cantando. Y si usted de repente mira un canto que se nos pase por aquí que no sea bíblico, usted debe saber, este canto como que huele mal, algo tiene, como que no está muy bien bíblicamente, no lo cante. Debemos de cantar con entendimiento, con la sabiduría que el Espíritu Santo nos ha dado. El versículo 16 dice que al bendecir, o sea, al dar acción de gracias solo con el Espíritu, resulta en eliminar al que no puede entender. Esto resulta en un ambiente similar al que estaban viviendo la iglesia, en la cual no había unidad dentro de la liturgia cristiana. Entonces también se le está prohibiendo al que no entiende de participar de la bendición espiritual. De nuevo, que haya entendimiento. Y aquí en el versículo 17 dice que si uno da gracias hablando en lenguas, está bien, pero el amor dejó de ser el fundamento de las acciones dentro del servicio. Me cuentan mis padres, hermanos, que cuando ellos estaban jóvenes, antes de casarse, ahí en el rancho donde vivían, Santa Rita, y en Jerez, o cerca de Jerez, en Zacatecas, había un templo. Le llamaban el rancho, pero pues ya era un pueblito ya. Había un templo y decían que cuando ellos iban a misa, toda la liturgia, todo lo que se llevaba y se hablaba allí dentro de esa reunión era en latín. Entonces ellos dicen que entraban, se sentaban, escuchaban, no entendían y salían. Iba a decir igual, pero a lo mejor ni siquiera igual, a lo mejor peor, frustrados de no haber entendido. Era más bien un acto de religiosidad, como venir a cumplir, sentarnos para cumplir. Hemos venido aquí a la iglesia para cumplir. Entonces salían sin haber entendido nada. Entonces esto es una total desconsideración para los que no entienden. Mis padres, ¿qué beneficio tuvieron en asistir a la iglesia católica? ¿Se habla la palabra de Dios en una iglesia católica? Puede hablarse la palabra de Dios. Con el simple hecho de leerse la palabra de Dios, pudiera estarse hablando la palabra de Dios. Pero si se hiciera en latín, en un lenguaje no comprendido por las personas que están sentadas,
Entonces no hay ganancia. El contexto del capítulo se centra, hermanos, en las lenguas espirituales o lenguas angelicales que se comunican con Dios. Y Pablo podría estar usando del ejemplo de cómo él habla más lenguas humanas que las lenguas que hablaban dentro de la congregación. Es probable que por el contexto que Pablo se esté refiriendo a la frecuencia de hablar lenguas espirituales. Pero él aún así, la edificación de la iglesia era de suma importancia para él, porque el amor sería la motivación. Por eso dice, mejor 5 palabras que entiendan todos a 10,000 palabras en lenguas que ninguno de ustedes pueden entender. Entonces, en resumen, hermanos, Pablo les dice, si hablan en lenguas dentro de la congregación, que haya interpretación. Y más adelante lo va a hacer más claro. Va a decir, si no, mejor callen en la congregación. Mejor no digan nada. Todo lo que hacemos, hermanos, dentro de la reunión debe de ser para edificación. Que esa sea nuestra oración, hermanos. Como el primer punto de aplicación, que esa sea nuestra oración. Señor, que el don que tú me has dado a mí sea usado solo para tu gloria en edificación de la congregación. ¿Cuándo fue la última vez que oramos algo así, hermanos? Que nuestra oración no fue egoísta, centrada en el yo. Señor, dame. Señor, quiero. Señor, acuérdate de mí. ¿Cuándo fue la última vez que inyectamos nuestra oración con amor? El amor por nuestros hermanos. Señor, que yo quiero ser de edificación en la iglesia. Yo quiero ser ese vaso que tú uses para edificación. No para división, no para contrariedad, no para estar murmurando o hablando cosas que no debemos, que no es edificante para nadie, sino que seamos instrumentos de edificación para la gloria de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usamos ese tipo de lenguaje dentro de nuestras oraciones? Evitemos, como segundo punto, hermanos, evitemos cualquier acción, decisión o motivo interno que sea con motivaciones egoístas. Pidámosle a Dios. Hay veces que le pedimos al Señor que nos permita hacer cosas, pero son solamente con motivaciones egoístas que lo hacemos por nosotros. Y finalmente, pidamos más amor a Dios por nuestros hermanos. Si en su oración usted no ha pedido ser un instrumento que Dios use para edificar la iglesia, quizás le falta amor por sus hermanos. Quizás me falta mi amor por mis hermanos. Entonces debemos de pedirle a Dios, Señor, dame más amor por ellos. Y hermanos, cuando uno ora de esa manera, esa es la voluntad de Dios. ¿Lo puede hacer Dios? Entonces, todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús creyendo y que fuera de acuerdo a su voluntad, Él nos lo va a dar. Amén. El amor sigue siendo la base que nos ayudará a construir para la edificación mutua en la congregación. Oremos. Amado Dios, te damos a ti gracias por esta noche, por este pasaje, Señor, en la cual tú nos recuerdas, Padre, que todo lo que hagamos dentro de la congregación, Señor, dentro de la reunión de tu iglesia, Señor, debe de ser con ese motivo específico de traerte gloria, Señor, a ti. Y que sea para edificar, Señor. Que tu iglesia sea edificada, Señor. Que crezca. Que crezca, Señor, en santidad. Que crezca en conocimiento de ti. Que crezca, Señor, en todos esos atributos, Padre, que hacen y que revelan a una iglesia sana, Señor. Una iglesia que está centrada en ti. Cuyo motivo eres tú, Señor. Si nos falta amor, danos más amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser egoístas. Ayúdanos, Señor, a no levantar y a hacer que los pecados que hay dentro de nosotros se deslicen, Señor, y empiecen a operar para destrucción, sino que más bien, Señor,
tú puedas santificarnos más, Señor, y que nos uses para edificar a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre. Lo sabemos que tú lo puedes hacer. Sabemos, Señor, que esta es tu voluntad, Padre, y lo pedimos en el nombre de Jesús creyendo. Amén.